Hoy es un día interesante. Estamos callados, con bloopers. Se me olvidó orar por la ofrenda. No, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Estoy súper contento y agradecido de Dios de poder estar en esta mañana aquí en medio de ustedes. Y continuamos con nuestra serie de Abraham, ¿ok? Así que hemos estado hablando sobre Abraham, la vida de él, un hombre de fe, pero que también, al igual que nosotros como ser humano, cometió errores. Pero antes de comenzar hay algo que yo quisiera hacer que es muy importante para nosotros, y es que quisiera reconocer a las visitas en medio nuestro. Así que si hoy usted se encuentra aquí por primera, segunda, tercera vez, ahí donde usted está, por favor, levante su mano, no se preocupe, no le vamos a decir que se ponga de pie ni nada de eso, simplemente levanta tu mano para reconocerte en esta hora. Dios te bendiga. Aquí hay unas personas, no sé si hay alguien más por ahí. Si tú estás aquí a la parte de atrás tenemos otra persona, gloria a Dios. Así que si usted está aquí por primera, segunda, tercera vez, mi nombre es Jaime López, tengo el privilegio de pastorear esta hermosa iglesia y le damos la bienvenida aquí a Belshos Español. Amén. Así que gracias por estar con nosotros. Puede llenar esa tarjeta. A los que son más novedosos y les gusta la novedad, 77411 desde tu mensaje de texto, envía la palabra Belshos, vas a recibir un enlace o un link. Ahí entonces escribes tu información y nosotros nos comunicaremos contigo. Amén. Ahora sí. Y pensando en esta mañana, en lo que quiero hablar con ustedes, quisiera que nos remontáramos un momento, usted se remonte conmigo un poquito a una historia que pasó hace no tanto tiempo. Vamos a ponerla ahí, la foto lo dirá todo. Así que cuando yo era más joven de lo que soy ahora, yo tenía un carro deportivo, un RX-7, no sé si está por ahí en la pantalla, y ese RX-7 yo vivía enamorado de ese carro. Y yo recuerdo que yo me pasaba, lo limpiaba, lo levantaba, lo limpiaba por debajo, como si alguien fuera a mirar el carro por debajo, a ver si estaba limpio. Y yo lo limpiaba por debajo, lo limpiaba todos los días y ciertamente no tenía temor en ese tiempo y esto para mí en cierta medida se había convertido en mi prioridad, en un Dios, ¿verdad? Y recuerdo que en una Semana Santa, interesantemente, fui a un retiro espiritual. Mis papás estaban un poquito agotados con su hijo, con este hijo, pues porque era un poquito más travieso y rebelde de lo que ellos esperaban. Y recuerdo que esa semana pude ir a un retiro y fui al retiro porque había una muchacha que me gustaba. Me voy a confesar con todos ustedes. Y recuerdo que ese retiro fue el fin de semana y domingo de ese fin de semana era el día de resurrección. Y ese día de resurrección yo decidí que ya yo me había portado lo suficientemente bien y me da con irme a una pista clandestina a correr mi carro, ¿verdad? Y por ahí yo creo que hay otra foto, a que usted vea a su pastor más joven, ahí no se me ve muy bien la cara, pero ahí estaba yo saliendo y ciertamente me viene a la memoria que después de este retiro espiritual dije, este domingo yo me porté bien, me voy para la pista, voy a pasar un tiempo grato y voy a pasarla bien con mis amigos. Y me fui a esta pista clandestina y recuerdo que entrando a la pista vino un flashback a mi mente y de verme como si yo estuviera chocando, pues yo no le hice caso a eso, entro a la pista y salgo corriendo y un auto que había terminado de correr, en vez de salir por donde se supone, se mete en el medio y ya yo venía bajando alrededor de 90 millas y lo impacto de frente, ¿ok? Y miren cómo quedó el carro, miren la otra foto. Mi carro quedó así más o menos, puede pasar la otra foto, y ahí estaba yo cuando era más joven, con pantalones cortos, sí, amén, sí. Júzguenme, yo los perdono. Y recuerdo, pon la foto, la otra para atrás de nuevo, que los hermanos no se hagan sentir tentados, gracias. Y recuerdo que mi vehículo quedó totalmente impactado, ¿verdad? A causa de este accidente. Y me llevé ese día el carro para casa de un amigo mío, lo arrastramos, lo dejamos allí. Y lo llevé a casa de mi amigo y llegué a mi casa y desde que yo venía todo el viaje, más de 45 minutos, estaba pensando, cuando mi papá me pregunte por el carro, ¿qué yo le voy a decir?
Yo no sabía qué decir, el carro lo había yo comprado con mi dinero, pero yo vivía en mi casa y yo sabía que mi papá me iba a preguntar por el carro. Y se me ocurre la gran idea de, ya tengo un plan. Le voy a decir a mi papá que el carro lo dejé arreglando, que pasó algo en el motor y lo dejé arreglando en casa de un amigo mío. Y ahí comienza mi pequeña media verdad, que luego se convirtió en una gran mentira. Y recuerdo que dejo el carro en casa de mi amigo, estoy figurando y mi papá me pregunta esa misma noche: Jaime, ¿qué pasó con tu carro? ¿Por qué te trajeron? Y dije, no, papi, muchacho, venía y se me quedó el carro y lo tuvimos que arrastrar y lo dejé en casa del amigo mío que es mecánico y lo vamos a arreglar en esta semana. Mi papá parece que no se comió el cuento, se me queda mirando y dijo, ok. Pasan varios días y me pregunto, oye, ¿qué le pasó al carro? Y dije, no, que es que no le dan con el problema. Y sigo figurando cómo le voy a mentir a mi papá. Y ciertamente yo le estaba queriendo mentir a mi papá para salvarme de las consecuencias de la decisión que yo había tomado. En muchas ocasiones mi papá me dijo, deja de estar corriendo con ese carro. Muchas veces mi papá me dijo, Jaime, ten cuidado, puedes tener un accidente. Y yo hice caso omiso a todo esto. Y a pesar de que pensé que esa semana estaba santificado, porque fui a ese retiro de fin de semana, ciertamente para mí fue una temporada difícil porque no sabía cómo confrontar esto y me llené de miedo. Y el miedo me llevó a mentirle a mi papá. Y para no meterme en problemas, yo no pude decirle la verdad. Y a la semana mi papá ya me había dicho, Jaime, dime qué le pasó al carro. Y mirándome a los ojos me dijo, lo chocaste, ¿verdad? Y ya usted sabe lo que viene después de eso. Te lo dije. Y ciertamente yo le digo a mi papá, no papi, pero ¿cómo que yo choqué el carro? Y después de que estoy insistiendo en eso, me dice, ¿lo chocaste? Le dije, no papi, yo no lo choqué, alguien me chocó. Y mi papá es policía y me dijo, pues vamos a hacer algo, llévame donde te chocaron para ver las marcas de la goma y así poder figurar qué fue lo que pasó. Y la realidad es que mi papá me arrinconó hasta donde yo tuve que decirle la verdad. Mira papi, el carro ciertamente me lo chocaron, estaba corriendo en una pista clandestina y me chocaron. Pero mi miedo me llevó a mentirle a mi papá. Mi miedo me llevó a poner en tela de juicio cada uno de mis valores para yo así poderme proteger de algo a lo cual yo le estaba temiendo. Y de la misma manera, muchas veces cuando nosotros estamos en medio de situaciones difíciles y fallamos, nuestro miedo, ansiedad, duda y perturbación nos lleva a mentir y luchar en nuestras propias fuerzas, aunque esto signifique, como dije antes, poner en tela de juicio nuestros principios y nuestros valores. Y esto es mucho peor muchas veces que haber simplemente aceptado nuestras faltas desde el principio. Si yo hubiera aceptado mis faltas desde el principio, iba a tener a lo mejor el mismo fin, pero ciertamente me hubiera evitado días de tragedia, de películas en mi mente, de no poder dormir ni descansar. Simplemente todo esto me pasó porque permití que el miedo me controlara. Porque quería tratar de tapar algo. Y cada vez que tú y yo tratamos de tapar las cosas y tenemos miedo o por miedo mentimos, ciertamente las complicamos más. Y esto mismo o algo similar le pasó a Abraham un día. Él trató de resolver una situación en sus propias fuerzas sin consultar con Dios y terminó lleno de miedo, terminó mintiendo, terminó arriesgando su familia, su futuro y comprometiendo sus valores. Y vamos a ver aquí en esta hora lo que la palabra de Dios nos quiere decir a través de lo que le sucedió a Abraham y el miedo en su vida. Señor, te doy las gracias por esta palabra que es viva y eficaz. Te pido y te suplico en esta hora que la convicción de tu Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros nuestros corazones, aquellos los que hemos creído en ti, traiga un efecto, Dios del cielo, que traiga entendimiento a nuestro corazón, pero también, Dios del cielo, si es necesario, arrepentimiento de nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú dirijas, Señor, cada palabra, Señor, que yo diga, que tú la articules y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias y también te doy gracias por las ofrendas. Amén. ¿Vieron? Se me olvidaron las ofrendas y me acordé a mitad de camino. ¿Qué les parece? La semana pasada hablamos de la fe de Abraham
y de su determinación o la determinación de Abraham de obedecer la palabra de Dios, de obedecer una palabra que no tenía instrucciones completas. Vimos cómo Abraham en obediencia dejó su casa y de todo lo que él estaba familiarizado para comenzar una jornada de fe nueva en su vida. Ahora vemos al mismo Abraham en esta historia que les voy a contar fallar miserablemente. Abraham hace caso omiso a Dios y también miente y hace cómplice a su esposa para que le salve el pellejo, para que lo cuide a él de que no fueran a matarlo. Hay una realidad y es que como humanos vamos a fallar. Como humanos vamos a flaquear dentro de nuestro caminar cristiano. Y esto mismo fue lo que le sucedió a Abraham. Hubo una hambruna en la tierra donde Dios había enviado a Abraham, donde había enviado a su familia, a los animales y todo lo que él tenía. Él necesitaba encontrar comida para ellos. Y en medio de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, se olvidó de lo que Dios había prometido para su vida. Dice la Biblia que el hambre fue tanta que Abraham se vio obligado, impulsado de ir a Egipto. Ellos tenían que encontrar una manera de comprar comida a través de la gente de Egipto porque ellos estaban estables, sus tierras estaban fértiles. Pero la tierra que Dios le había prometido a Abraham estaba llena de hambruna, de necesidad. Es interesante que Abraham lo tiene todo. Dios lo llama a que salga de todo lo que tiene. Lo lleva a una caminata que no sabía él la parada ni el destino final. Y cuando llega al lugar que aparentemente Dios le había prometido, se encuentra una hambruna. ¿Tú te imaginas la gente que andaba con él? Ven acá, pero Dios no te dijo que te iba a bendecir. Ven acá, pero Dios no te dijo que te iba a dar cosas mejores. Ve acá, si cuando tú saliste de allá, nosotros allá estábamos mejor, pero ahora mira dónde estamos. Aquí ahora vamos a pasar hambre, aquí nos vamos a morir. Y probablemente comienza toda esta situación. Abraham se desespera y en su desesperación pone su mirada en la humanidad. Pone su mirada en lo que él puede controlar y se olvida completamente a causa del miedo de las promesas de Dios. Dentro de la tierra prometida, Abraham confrontó una prueba que ameritaba fe. Una prueba que merecía que Abraham creyera en el Dios que lo llamó y le hizo grandes promesas. Abraham había tomado un paso de fe. Él caminó por alrededor de 800 millas para llegar a esa tierra prometida. Pero la encontró en un tiempo de dificultad. La encontró en un momento donde nadie probablemente en su humanidad hubiera querido coger y tomar esta tierra, aunque hubiera sido regalada para ellos. Era una tierra que no era atractiva en esa temporada para nadie. Y la tendencia en medio de la crisis fue buscar una opción por sus propias fuerzas. El detalle de esto es que no consultó a Dios. Y de la misma manera, muchas veces tú y yo tomamos decisiones y no consultamos a Dios. Él creyó más en lo que sus ojos estaban viendo que en lo que Dios, como dije antes, le había prometido. Y esto es lo que podemos ver en la falta de interacción entre Dios y Abraham en esta parte de esta historia que vamos a mirar hoy. Dios no había aprobado que Abraham saliera de Canaán. Dios no le había dicho a Abraham, oye, vas a llegar a Canaán, te vas a setear allí y después de eso va a venir una hambruna, vas a salir y vas a ir a Egipto. Él no le dijo eso. Él le prometió que donde él estuviera, Dios lo iba a prosperar. Dios le dijo que el que lo bendijera a él iba a ser bendito, que a través de él todos los demás y todas las generaciones serían bendecidas. Pero el miedo llevó a Abraham ciertamente a olvidar cada una de estas promesas. Aunque Abraham llega a Egipto buscando sobrevivir, no buscando ser ciudadano de ese lugar, Dios no lo había llamado a ese lugar. La fe de Abraham fue probada para revelar así la profundidad de esta. Y yo creo que muchas veces tú y yo pasamos por tiempos de necesidad. Muchas veces, como Abraham, nosotros pasamos por momentos de dificultad. Y ciertamente, al igual que Abraham, muchas veces nuestra fe es probada en el camino. ¿Cuántos de ustedes su fe ha sido probada en algún momento?
Si fuéramos honestos, nos daríamos cuenta que a pesar de que Dios nos ha hecho promesas a través de su palabra, ciertamente hay temporadas. Probablemente hoy algunos de ustedes, muchos de ustedes o todos de ustedes estén pasando por una temporada de dificultad. Y a lo mejor tú hoy estás lleno de miedo. Y a lo mejor a causa de tu temor, a causa de pensar en tus propias fuerzas, se te ha olvidado las promesas que Dios ha hecho para tu vida. ¿Pero qué tiene la palabra de Dios que decir sobre eso? Bueno, eso es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. La fe de Abraham falló, como muchos de nosotros fallan muchas veces en medio de situaciones difíciles. Y su falta de fe trajo como resultado miedo. Es importante que tú y yo entendamos algo hoy en esta mañana. Muchas veces nuestro miedo nace de nuestra falta de fe. Muchas veces nos preguntamos, Señor, pero ¿por qué me está pasando esto? Y comenzamos a dudar. Pero si nos sentamos a reflexionar, nos podríamos dar cuenta que nuestra falta de fe muchas veces nace de nuestros propios temores, de nuestros miedos. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa, mira, tú eres una mujer hermosa. Versículo 12, cuando los egipcios te vean, te dirán, ella es su esposa, matémoslo y entonces podremos tomarla. Versículo 13, así que por favor, diles que eres mi hermana. Dile que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Y antes de continuar, quiero simplemente recortar de algo. Algo que quiero que nos enfoquemos hoy es en lo siguiente. Y es en lo siguiente. No dejes que tus miedos presentes te hagan olvidar el futuro que Dios te ha prometido. Oye, lo que quiero que hoy miremos a través de lo que vamos a hablar. No dejes que tus miedos presentes, que los miedos tuyos del ahora te hagan olvidar el futuro que Dios te ha prometido. Amén. Así que cuando miramos este versículo, vemos aquí una situación interesante. Hay una hambruna, hay una situación. Abraham sale de la tierra prometida, entra a Egipto buscando una solución, pero cuando entra a Egipto se da cuenta que va a encontrar en su mente, crea una película y dice, me voy a encontrar con una situación. Y probablemente la situación era real. Probablemente él sabía lo que iba a suceder porque él conocía, ¿verdad? Y él sabía, pero ciertamente sale sin la autorización de Dios y en sus propias fuerzas crea un plan maestro, así como los que tú y yo creamos muchas veces. Y le dice a la esposa, mira mi amor, te van a ver, se van a enamorar de ti, esta gente me van a traer problemas, vamos a hacer algo. Mi trabajo es amarte y cuidarte, pero en esta ocasión yo quiero que tú me cuides a mí. Dile que somos hermanos para evitar nuestros problemitas. Y entonces así la cosa va a ir bien, nosotros vamos a buscar la comida, vamos a regresar y todo va a estar perfecto. Él había confiado en las promesas futuras de Dios. Abraham había confiado porque había salido creyéndole a Dios de que algo le esperaba. Simplemente lo hizo como un acto de obediencia y fe en Dios. Él había confiado en esas promesas futuras, pero ahora en el presente se le hacía difícil confiar por lo que estaba viendo a su alrededor. En el momento de la necesidad inmediata, su carácter cedió. Él tuvo miedo. La realidad es que a pesar de que Abraham creía en Dios y sus promesas, su temor muchas veces se hizo más grande que su fe. Muchas veces su temor lo llevó a él a ciertamente olvidarse completamente de las promesas de Dios. Sus temores y sus miedos lo llevaron a desconfiar en lo que Dios ya había prometido para su vida. Abraham habla a su esposa simplemente inspirado por sus miedos. Nadie en su conciencia correcta le va a decir a su esposa, defiéndeme. Bueno, espero que eso no pase aquí. El miedo es incompatible con nuestra fe con Dios. Oye lo que te estoy diciendo.
El miedo es incompatible con nuestra fe en Dios. El miedo y la fe simplemente son enemigos. El miedo y la fe no se conllevan, porque la fe es creer algo a pesar aún de que no lo he visto, y el miedo me lleva a no poder creer y no confiar en algo que yo no veo ni puedo controlar. Y Dios le está pidiendo a su hijo Abraham que simplemente crea en él, aún en medio de lo que sus ojos puedan estar viendo, aún en medio de lo que él pueda estar experimentando. Y muchos de nosotros hoy estamos aquí con muchos temores. Hoy estamos dependiendo más del curso, de lo que el gobierno pueda hacer por nosotros, del curso, de los intereses, si bajan o suben, para así nosotros poder tomar nuestras decisiones. Hoy estamos siendo bombardeados por el miedo, pero hay buenas noticias. La palabra de Dios nos recuerda que no tenemos que tener miedo. Lo que necesitamos es fe. Necesitamos creerle a Dios y a sus promesas. A pesar de que Sara tenía 65 años en el momento de esta historia, los estudiosos dicen que parecía de 35 años. Yo me la imagino que había gente que todavía le gritaba a ella: si ser bella fuese un delito, a ti, Saraí, te condenarían de por vida. Yo me imagino que esta gente le estaban diciendo piropos, algunos que yo no voy a decir aquí. Abraham sabía que lo iban a tratar bien si él le decía a los egipcios que su esposa era su hermana y no su esposa. Y aunque era una media verdad, la realidad es que una media verdad ciertamente es una mentira completa. Sí era la media hermana por parte de padre, pero era su esposa porque en aquel tiempo se podían casar los medios hermanos. No había problema con eso en aquel tiempo. Y ciertamente Abraham estaba mirando y dijo: bueno, yo puedo controlar unas cosas si digo que ella es mi hermana. Así que le invitó a ella a ser partícipe de su mentira en medio de su temor. Su miedo a morirse de hambre lo llevó a tratar de resolver un problema sin consultar ni buscar la voluntad de Dios en el asunto. Y la pregunta que te hago hoy es: ¿cuántos de nosotros hemos tratado de resolver situaciones en nuestras vidas sin buscar la voluntad de Dios primero? Porque es fácil decir: esto es lo que voy a hacer, Señor, agárrame y ayúdame en el camino. Pero la pregunta no es esa. Es cuántos de nosotros hemos tratado de enfrentar situaciones en nuestra vida y verdaderamente no hemos buscado la voluntad de Dios primero, no después, primero. Abraham no había negado a Dios, óyeme bien, simplemente lo había olvidado en el proceso a causa del miedo. Él había olvidado cuán grande es Dios. Y de la misma manera, muchas veces tú y yo, en medio de nuestros miedos y temores, se nos olvida cuán grande es Dios. Pero el Salmo 77, el salmista nos recuerda esto. Salmo 77, 11 dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Versículo 12, siempre estás en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Versículo 13. Oh Dios, tus caminos son santos. Y hace una pregunta al salmista: ¿existe algún Dios tan poderoso como tú? Eres el Dios grande de grandes maravillas. Demuestras tu asombro tu asombroso poder entre las naciones. Yo quiero decirte en esta mañana que no se te olvide en el Dios que tú y yo hemos creído. Que no se te olvide que Dios te ha hecho una promesa a través de su palabra. Y lo que Él cumple, Él siempre lo prometerá. No permitas que el miedo te controle. No permitas que tus miedos presentes te hagan olvidar la fidelidad y la grandeza de Dios en tu vida. ¡Aleluya! Mire lo que dice el versículo 14. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai.
Todo el mundo le echó el ojo y dijo, wow, esta mujer es muy hermosa. Dios había llamado a Abraham a Canaán, no lo había llamado a Egipto. Su miedo lo llevó a ver la circunstancia presente, pero le impidió ese mismo miedo poder ver a Dios y sus promesas. Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en esto por un momento. ¿Estará hoy tu miedo? ¿Estará hoy tu circunstancia? ¿Estará hoy tu enfermedad? ¿Estará hoy, sea lo que sea que tú estés atravesando, impartiendo en tu corazón otros pensamientos al punto que tú te has olvidado de la grandeza de Dios y quién es Dios en tu vida? Eso le pasó a un gigante de la fe como Abraham en un momento específico. Su miedo lo llevó a ver la circunstancia presente. ¿Y sabes lo que sucede cuando a nosotros nos da miedo nuestras circunstancias presentes? Cometemos muchos errores. Tomamos decisiones aceleradas. Tomamos decisiones sin pensarlas. Vemos una situación y creemos que el mundo se va a acabar. Hacemos una película en nuestra mente, creamos una catástrofe. Y aún sin todavía haber pasado por el problema, ya creemos que lo tenemos y simplemente reaccionamos a esto. No lo confrontamos, lo que hacemos es reaccionar a la situación. Y parecería que la estamos confrontando, pero simplemente es una reacción. Porque no se la hemos presentado a Dios. Porque no nos hemos detenido a reflexionar en lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Yo no te estoy dando un mensaje de autoayuda. Yo te estoy dando un mensaje de total dependencia en tu Creador. Yo te estoy dando un mensaje que la palabra escrita, que es verdadera y es veraz y no miente, nos recuerda a ti y a mí en esta mañana. Que no se te olvide la grandeza de tu Dios. Que no se te olvide de las promesas que Dios ha hecho en tu vida a través de esta palabra. Porque cada una de sus promesas Él las cumple por amor a Él mismo. A pesar de lo que tú y yo somos, a pesar de lo que tú y yo podamos estar pasando, hay algo que no cambia. Y es que nuestro Dios es grande, poderoso y verdadero. Y porque Él vive, porque Él es poderoso, porque Él decidió amarte desde la eternidad, tú y yo hoy y siempre podemos y podremos confiar en Él y sus promesas. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Así que cuando no tenemos fe, andamos por vista, por lo que vemos. Y fue lo que le pasó a Abraham. Hizo una transición de fe a vista a causa del miedo. Él pensó que su mentira le iba a ayudar a cumplir su propósito, pero nunca pensó que esto traería más problemas. Alguien dijo estas palabras: si quieres hacer algo malo, puedes encontrar buenas razones para hacerlo. Si no puedes imaginarte las razones, el diablo estará feliz de sugerírtelas. Y yo creo que muchas veces nosotros estamos buscando solución a algo y siempre llega alguien y te dice, hay una manera, si tú haces este truco, tú no te preocupes, que son los taxes, chacho, la Yares, con tantas millones de gente que hay. ¿Tú te crees que se van a dar cuenta de ese embustecito que tú vas a meter? Chico, no, eso no pasa nada, te vamos a ayudar. Y venimos nosotros, la justificamos y decimos, no, el gobierno roba mucho dinero. Tenemos que hacer algo para cuidarnos. Y así comenzamos. Si haces esto y escribes que tú te ganas tanto, aunque te ganas tanto, no va a haber problema, chicos. Si eso es simplemente un papel, tú sabes que tú puedes pagarlo. Y no nos damos cuenta que cada decisión que hacemos motivada por miedo crea una reacción diferente y nos lleva y nos dirige hacia el fracaso, la frustración. Y muchas veces no queremos verlo porque no estamos caminando por fe, estamos caminando por vista. Porque no estamos creyendo que la Biblia dice que nunca ha visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque se nos olvida en la Biblia que Él nos promete que estará con nosotros hasta el fin. Que se nos olvida que la palabra dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tenemos que temer al mal alguno. Que aunque cargan 1000 o 10,000 a mi diestra, a mí no llegarán. Se nos olvida que la palabra y las promesas de Dios dicen que Él cuida de nosotros, que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más cuidará de ti y de mí? Se nos olvida que la Biblia dice que cada uno de nuestros cabellos en Él están contados. Se nos olvida a cada uno de nosotros que aunque un ejército acampe contra nosotros, nuestro corazón no debe de temer,
porque Dios estará con nosotros, porque Él pelea como poderoso gigante. Se nos olvida que hay un Dios poderoso, que las decisiones que toma no son dependientes de tu fracaso, son dependientes de su soberanía, de lo que Él es y el amor que Él tiene por cada uno de sus hijos y hijas. Y a veces caminamos en este caminar, no creyendo por fe, sino caminando en nuestra propia vista, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia humanidad. Y cuando caminamos así, nos debilitamos. Cuando caminamos así, nos vamos a buscar nuevas profecías. Cuando ya todo lo que Él quiso decirnos está escrito en esta palabra poderosa. Y esta palabra nos recuerda que Él está contigo hasta el fin. Gloria a Dios. Él pensó que su capacidad y sus embustes, sus mentiras, sus paquetes, yo no sé cómo lo dicen en tu país, ¿verdad? Con esas medias verdades, él iba a poder alcanzar algo. Todo le iba a salir bien. Mire lo que dice los versículos 15 al 16 de ese capítulo 12. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón. Él no se esperaba que ella iba a ser tan y tan linda en los ojos de ellos que iba a llegar a los oídos del rey. Y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Le dio ovejas, cabras, ganado, asnos. Mire la palabra interesantemente que dice ahí, asnos y asnas. Le voy a explicar por qué ahora. Siervos y siervas y camellos. En otras palabras, en este tiempo, si esto estuviera pasando, para que usted tenga un entendimiento más, ¿verdad?, adelantado, le estuvieran regalando BMW, Porsche, Maserati. Eso fue lo que le estaban regalando. Por eso que dice asnos y asnas, porque en ese tiempo los burros, los burritos que eran féminas, eran bien valiosos para ese tiempo, porque podían cargar, eran más mansos, eran más manejables. Y en otras palabras, Abraham empieza a recibir todos estos regalos y él, lleno de miedo, los está recibiendo, pero sabe que en cierta medida significan una condena. Mucha gente dice, fueron una bendición. No, fueron una bendición entre comillas, pero ciertamente cuando él los estaba recibiendo no eran tanta bendición, porque él lo que estaba probablemente pensando era, wow, ahora sí que me metí en un lío. Ahora sí que el faraón no me va a pedir cuenta si ella es mi hermana, no es mi hermana. Ahora el faraón no me va a decir, oye, yo tengo buenas intenciones con ella y yo no voy a poderle dar una excusa para que ella no se case con él. Ahora yo tengo un problema. Así que muchas veces recibimos bendiciones que de momento parecieran una gran bendición, pero el fin de ellas es destrucción. Ah, pastor, ¿y cómo que es destrucción? Bueno, porque de ese grupo de siervas que le dio, de ahí fue donde Sarai se agarró y dijo, yo no te puedo dar un hijo, acuéstate con mi sierva. Pero lo que pasa es que en la película se ve bonito. En la película pareciera que esa bendición es buena, que viene de Dios. Y pareciera que, oye, nosotros no predicamos prosperidad, pero la vivimos. Y estamos con esas tonterías. Y ciertamente Dios nos provee, Dios nos bendice. Pero ciertamente esta no es la manera en que Dios te bendice. Dios no te bendice a través de la mentira. Dios no te bendice a través de los trucos. Dios te bendice a través de Él, únicamente por Él, en Él y para Él. Pero muchas veces queremos figurar esto por nuestros propios conocimientos. Yo tengo más trucos que un mago. Yo me las sé todas. Aquí el que sabe de esto soy yo. Pero ¿saben qué? El texto me dice que el faraón le dio todas estas cosas a Abraham. Pero Abraham, dentro de eso, la realidad es que sabía lo que estaba pasando. El tiro, en mi país lo dicen de esta manera, el tiro le salió por la culata a Abraham. Él pensó que como era hermano de Sarai, iba a poder rechazar cualquier oferta que le hicieran cuando se le ofreciera a alguien para casarse con ella. Lo que Abraham no se imaginó, como dije antes, es que Faraón iba a desear a su esposa, que él dijo que era su hermana, y la iba a tratar de tomar como mujer. Ahora Sarai era parte del harén de Faraón. Ahora Abraham no tenía alcance ni contacto con ella, no podía acercarse a ella para cuidarla, pero Dios tenía un plan con Sarai y con Abraham, que era totalmente dependiente de Dios y su fidelidad, y no de los errores y las fallas de Abraham y Sara como seres humanos. Cuando miramos el plan redentor de Dios y vemos que de la descendencia de Abraham y Sarai vendría el Mesías, podemos realizar lo triste que hubiera sido que Faraón hubiera tocado a Sarai. No fue que de Sarai salió el Mesías,
es que de Saraí y Abraham vendría el linaje para que saliera el Mesías. ¿Estás viendo la foto grande de esto? ¿Estás viendo que muchas veces creemos que tenemos un plan maestro? Pero la realidad es que en el camino las mentiras a causa de nuestros miedos, las mentiras a causa de nuestro egoísmo, las mentiras a causa de desear tener lo que otros tienen, muchas veces nos ponen en condiciones peores en las que estábamos. Mira lo que estaba por suceder, pero gracias a Dios que en su amor, que en su bondad, que en su misericordia decide en medio de la falla del hombre, en medio de la falta de fe del hombre, que en medio de la falta de compromiso del hombre, todavía Dios sigue siendo fiel. Mira lo que pasa aquí. Él cree y tiene una película. Ahora le salió el tiro mal. Ahora está asustado, preocupado. Pero Dios está interviniendo en todo este tiempo. Dice, no, a esta no me la van a tocar. Porque hay un plan mucho más grande que su fracaso. Hay un plan mucho más grande que el miedo que Abraham tiene. Y por la impulsividad de su miedo, lo que él ha creado en esta bola de problemas que él ha puesto juntas. Y ahora ha traído desgracia. La realidad es que aún en medio de nuestras fallas y temores, Dios intervendrá. Oye bien, ¿por qué? A causa de su fidelidad, no de la nuestra. Pastor, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Bueno, bien simple, que Él sabe tu fragilidad y la mía. Él sabe tu humanidad y la mía. Por ende, por tal razón, ciertamente, Él hace lo que hace por amor a Él mismo, por su fidelidad, no por lo que tú y yo podamos hacer por Él. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios no puede negarse a Él mismo. Dios no puede negar que te ama, que te creó con un propósito. Dios no puede negarse a Él mismo. Así que Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Porque Él es fiel, aunque tú y yo somos frágiles e infieles. Tus miedos y temores jamás serán más grandes que la fidelidad de Dios. Eso es una palabra esperanzadora para nuestra vida. Abraham y Sarai mienten para proteger a Abraham de los egipcios, quienes se atreverían hasta matarlo para tomar a su esposa como mujer. El miedo de Abraham era justificado, aunque nadie le dijo que fuera a Egipto a buscar comida. Las intenciones no son suficientes. El miedo de Abraham era justificado, aunque nadie le dijo que fuera a Egipto a buscar comida. El miedo de Abraham de perder su esposa era justificado, pero falló en que permitió que el miedo lo controlara y el miedo lo llevó a mentir. Falló en que no llevó sus temores delante de Dios, el cual le había prometido protegerlo y proveerle para cada una de sus necesidades. Tú y yo muchas veces fallamos porque simplemente dejamos a Dios en el último lugar cuando debe de ser el primero. Nuestra primera opción, tu primera opción y la mía, debe de ser Dios. Señor, aquí está este revolú. Aquí están mis papeles de inmigración. Aquí está esta situación con mi licencia. Aquí está esta situación económica conmigo. Yo sé que he fallado probablemente. Yo sé que hay cosas de estas que yo no puedo controlar. Ya yo he hecho legalmente, correctamente lo que está en mí hacer. Señor, yo te necesito. Yo necesito que tú lleves el control de mi vida y que tomes control de esta situación porque yo no puedo. ¿Será tan difícil hacer eso? ¿Sabe lo que lo hace difícil? Nuestro miedo. Porque nuestro miedo no nos permite tener fe. Nuestro miedo nos lleva a pensar que lo que Dios prometió no puede cumplirlo. O que a lo mejor no puede cumplirlo conmigo. Porque yo soy más malo que los más malos. Son mentiras del diablo. En esto Dios muestra su amor por nosotros. En que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él falló en que sus temores, no llevó sus temores delante de Dios. Egipto simboliza la confianza en nosotros mismos, donde tomamos decisiones a causa de nuestros miedos y circunstancias. Mire lo que dice Isaías 31:1. ¿Qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto?
al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores, y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. Ese texto nos explica todo. ¿Qué aflicción le espera a aquellos que buscan ayuda en Egipto? En otras palabras, aquellos que están buscando el favor del hombre cuando deberían de estar buscando el favor de Dios. Tú y yo no necesitamos el favor de ningún hombre. Si Dios nos quiere dar el favor con hombre, Él nos los dará. Nosotros no tenemos que buscarlo. Lo que nosotros tenemos que estar claro es que tenemos el favor de Dios en nuestra vida y por ende podemos ir y acercarnos a Él confiadamente. Podemos acercarnos a Él aún en medio de nuestros fracasos, aún en medio de nuestras fallas. O eso no es lo que tú quisieras para tus hijos cuando fallan. Y eso no es lo que tú quisieras, que en vez de que tu hijo o tu hija te mintiera, viniera donde ti para que pudieran hablar del asunto. La realidad es esta, que Dios no va a reaccionar como tú y yo reaccionamos. La realidad es que Él no va a estar esperándonos con una correa para darnos una pela. La realidad es que Dios va a esperarnos con los brazos abiertos para que nosotros nos reconciliemos con Él. Porque Él nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Es importante, iglesia, que tú y yo entendamos hoy que este mundo no tiene nada que ofrecernos. Nuestra primera opción siempre ha sido y será Cristo. ¡Aleluya! Su miedo lo llevó a ser egoísta y protegerse a él mismo. No permita que tus miedos presentes te hagan olvidar el futuro que Dios te ha prometido. No permitas que tus miedos presentes te hagan olvidar el futuro que Dios te ha prometido. Él falló en no creer que Dios podría suplir una solución a su necesidad, simplemente porque él mismo no veía la solución. A veces tú no ves una solución a algo, pero porque tú no la veas, no significa que ya Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Porque tú no veas la solución, no significa que todo se ha acabado. Porque tú no veas la solución, no significa que Dios se olvidó de ti. Porque tú no veas una solución a tus problemas, no significa que Dios te dio la espalda. Porque tú no veas una solución a tu problema, no necesitas ver. Lo que necesitas es creer que Dios está en el asunto. Todo parecía perdido a causa del miedo y las mentiras y la falta de fe de Abraham. Y esta es la parte que más me gusta. Pero Dios. Mire lo que dicen los versículos del 17 al 20. Pero el Señor, pero Dios, envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa. Mire la razón por qué la envía. Debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Y con esto me permitiste tomarla como esposa. Ahora bien, aquí tienes a tu esposa. Para que sepan, entre ellos no hubo ningún contacto, porque en la manera que él le contesta y en la manera cultural que había antes de que alguien se tomara por esposa, había que pasar por un proceso. Él le dice, aquí está, tienes tu esposa. O sea, él nunca la tocó. Gracias a Dios. Tómala y vete de aquí. En el hebreo original dice, tómala y vete. Básicamente fue eso. Toma a tu mujer y vete. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas las pertenencias. Esta historia no se trata de la fe de Abraham. Esta historia no se trata del fracaso y la falta de fe de Abraham. Esta historia se trata de la fidelidad de Dios. Porque Él es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Esta historia vemos a nuestro ejemplo de fe, que lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 11. Y vemos que hay mucho que se habla de la fe de Abraham, de la grandeza de Abraham. Pero también Dios nos permite ver los fracasos de un hombre de fe como este, para que nosotros entendamos y sepamos que al igual que Abraham, tú y yo no estamos exentos de fallarle a Dios.
No estamos exentos de cometer errores, pero no es lo más importante. Lo más importante es que Dios sigue siendo fiel. Lo más importante es que tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia y hallar oportuno socorro en el momento que más lo necesitamos, porque Dios es fiel. A través de las plagas, Faraón reconoce la protección de la mano de Dios sobre Sarai. Hasta un incrédulo vio lo que el miedo no le permitió ver a Abraham. Aún así, Faraón no era inocente, porque el comportamiento de él también fue parte de los miedos de Abraham. El silencio de Abraham frente a Faraón expresa totalmente su culpa. Esa media verdad causó lo contrario de lo que Dios quería hacer con Abraham. Dios quería que él fuera de bendición a otros. Su mentira lo llevó a maldecir a otros. Si Abraham hubiera confiado en Dios desde el principio, todo esto se hubiera evitado. Pero su miedo lo traicionó y lo llevó a mentir y a crear toda esta situación. Dios utiliza a un rey pagano para confrontar el pecado de Abraham en su vida. Aquí la historia no se trata, como dije antes, de Abraham y sus miedos. Aquí la historia se trata simplemente de la fidelidad de Dios. Aquí vemos el amor de Dios por sus hijos e hijas, aún a pesar de sus debilidades, fallas y fracasos. Dios muestra su abundante gracia sobre nosotros, a pesar de que somos pecadores. Esa gracia no le dio a Abraham una licencia para pecar más. Más aún lo llevó a arrepentirse y volver a adorar al Señor. La Biblia dice en el capítulo 13, mira lo que dice, y ya con esto voy cerrando. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa Lot y con todos los que poseían y viajó hacia el norte, a Negev. Abraham era muy rico en ganado, plata y oro. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betel, amarraron sus carpas en Betel y Hai, donde habían acampado antes, el mismo lugar donde Abraham había construido el altar. Y mire lo que dice, y allí volvió a adorar al Señor. Y allí volvió a adorar al Señor. Abraham adoró al Señor por su fidelidad. Abraham adoró al Señor porque pudo reconocer que aún en medio de su fracaso, Dios permanecía fiel. Iglesia, ¿qué yo te quiero decir en esta mañana? Que a pesar de tu fracaso, a pesar de tus temores, a pesar de tus malas decisiones, a pesar de tu falta de fe, la fidelidad de Dios hoy te recuerda que todavía hay espacio para que nos reconciliemos con Él. Que todavía hay espacio para alinear la voluntad de Dios en nuestras vidas. No permitas que tus miedos presentes te hagan olvidar la fidelidad de Dios. Miedo es un sentimiento intenso de desconfianza y duda ante una situación. Pero la fidelidad de Dios hoy cambia todo eso en nuestra vida. Hoy puedes confiar porque tus miedos y temores jamás serán más grandes que la fidelidad de Dios. Yo te pido en esta hora que te pongas de pie. Y yo quisiera que, antes de que yo ore por ustedes, cantáramos porque la fidelidad de Dios es la que nos da victoria, es la que nos quita el miedo y nos permite estar seguros en Él. Yo te pido que hoy cantemos y podamos levantar nuestras manos hoy y podamos dejar nuestro temor y decir: oh Dios, la batalla tuya es. Para Jesús no hay nada imposible. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él alumbra las tinieblas, pelea por nosotros y gana nuestras batallas. Nuestro Dios es poderoso, va delante de nosotros y nada podrá contra Él, porque la batalla suya es. Cantemos en esta hora y por favor no te vayas. Tus hijos están bien cuidados. Permíteme orar por ti en un minuto, ¿ok? Dios te bendiga. Mi Dios poderoso, tú vas adelante.
Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando vele de rodillas paré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor lo rindo a tus pies. En la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Cuando vele de rodillas paré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor lo rindo a tus pies. Y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Gloria a Dios, gloria a Dios. Óigame bien, iglesia. La fragilidad humana nunca va a detener los planes de Dios para nuestras vidas. Lo que Dios promete, lo cumple. Lo hizo con Abraham y lo hará con nosotros también. Abraham es conocido por su gran fe, pero también por sus grandes fracasos. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en que en nuestra fragilidad humana fracasemos. Va a suceder. Lo importante es que miremos el ejemplo de Abraham. Abraham se arrepintió y tomó la decisión correcta. Volvió a su lugar de su relación con Dios, al lugar que Dios le había prometido. Y yo te invito hoy a que no te quedes en Egipto, que no te quedes en el lugar donde tú estás mirando con tus ojos únicamente, donde dependes simplemente de lo que tú ves. Hoy yo te invito a regresar a Canaán, a que camines por fe y no por vista. Regresemos al lugar de encuentro. Solo tienes que ir a Cristo. Simplemente eso. Solo tenemos que venir a Cristo y no tener miedo, porque Él es quien sostiene nuestra fe. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Iglesia, si oramos, Él nos escucha. Si lo buscamos de corazón, ciertamente podremos encontrarlo. Y termino como empecé. No dejes que tus miedos presentes te hagan olvidar el futuro que Dios te ha prometido. Permíteme orar contigo en esta hora. Si hay alguien entre nosotros hoy que entiende que el Señor le habló a través de esta palabra, que ha permitido por mucho tiempo que sus miedos lo controlen, hoy es un buen día para que tú le entregues tus temores a Dios, porque es lo que detiene que tú puedas creer, que tú puedas tener fe. Amén. Así que ahí donde estás, yo te pido que inclines tu rostro y yo quiero orar junto con cada uno de ustedes. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la vida de Abraham. Te damos gracias porque a través de estas páginas tú también despliegas la historia de un hombre con una gran fe, pero también muestras la incomodidad de sus fracasos. Señor, gracias te damos porque podemos ver en estos hombres de gran fe, en estos hombres poderosos en ti, que también, al igual que nosotros, flaquearon y fallaron en algún momento. Señor, hoy yo te presento esta congregación, aquellos que nos están viendo alrededor del mundo y de Latinoamérica. Hoy te presento cada una de nuestras vidas, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que nos perdones de nuestro miedo, que nos perdones de nuestra falta de fe,
que nos perdones de nuestros pecados. Señor, hay muchos de nosotros que caminamos contigo por años, que te creímos en algún momento, pero el miedo y las circunstancias nos han hecho olvidar quién eres tú. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, Señor, quién eres tú, cuán grande eres y cuán fiel tú eres aún hoy. Señor, te pedimos que nos perdones. Te pedimos que eches fuera todo el temor que hay en nosotros. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de poder tratar de arreglar las cosas en nuestras propias fuerzas. Y te pedimos, Señor, en acción de gracias, en humildad, que tú cuides nuestros corazones y que nos llenes, Señor, de fe. Una fe renovada en ti. Si ese granito de mostaza que teníamos desfalleció, hoy te pedimos que tú lo llenes y lo rocíes con el agua de tu Espíritu Santo. Que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y que esa semilla de mostaza germine y dé un fruto, Dios del cielo, de mucha fe, para que así podamos creer en ti, Señor, y entendamos, Padre Celestial, que no debemos de ser paralizados por el temor, que más aún debemos de recordar y creer, Señor, cada una de las promesas que tú nos has hecho, porque tú eres fiel y tú las cumplirás en el día que así tú veas a bien. Señor, te doy gracias por esta congregación, por aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Y te pido hoy encarecidamente, Señor, que nos ayudes a creer en ti, a confiar en ti, a crecer en nuestra fe, Señor. Gracias te doy, Señor, por arrebatar este miedo de nuestras vidas. Gracias, Señor, por ayudarnos a reconocer hoy nuestros temores. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que podemos entregártelos a ti. Te los entregamos en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre, que podamos vivir una vida sin temor, una vida alineada a tu perfecta voluntad, creyendo en tus promesas, no mirando con nuestros ojos, sino caminando por vista, por fe, perdón. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias en esta hora. Gracias te doy por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, sean bendecidos. Amén. Dios le bendiga, iglesia.